texto expositivo o argumentativo, ¿Y pero cuál era el ejemplo del narrativo? Profe, yo. Historia. ¿quién? Ajá, muy bien, Mariana. Se nos cuenta una historia. ¿Se acuerdan el ejemplo que nos Pues yo daban? recuerdo el Sí, cigarrillo, señora. el de la fábrica de humo y nada más. No, Profe, ¿Cuál era el otro? que Pues el burro quería ser un animal, como un perro. ajá, ¿se acuerdan de el campesino, el burro? no, Señora. ¿Cómo así que no se Señora. acuerdan? recuerdo que los textos son narrativos, positivos, Narrativo, argumentativos, pero no el tercer ejemplo. Listo. Entonces, igual, hacemos como un repasito del narrativo. Normalmente cuando hablamos de textos narrativos pueden ser los cuentos, las fábulas, son aquellos relatos que cuentan una historia. ¿Listo? Siempre. Entonces, por ejemplo, el de Caperucita Roja, todos los cuentos que ustedes se han leído. ¿Listo? Cuando hablamos de estos relatos, a veces son reales, tienen que ver con la realidad o otros son imaginarios. ¿Listo? Ustedes saben que, por ejemplo, yo les daba el ejemplo de la fábula. La fábula no siempre, o bueno, la mayoría de las veces no son historias reales. ¿Por qué no son historias reales? ¿Quién me dice? Yo, porque a veces es de animales, pero los animales no pueden hablar Muy bien, y no entienden. bien. ¿Por qué? Pues porque son animales y pero los animales sí sí entienden, pero no pueden hablar y no pueden caminar en dos pies como lo hace el lobo de la Caperucita Roja. Totalmente. Si ustedes se dan cuenta en la Pero fábula, los hay animales, Daniel, por favor. Los animales hablan y tienen personalidad. Entonces, que el gato es elegante, que el gato, no sé, es mujeriego, algo así, tiene personalidad. Si ustedes se dan cuenta en la vida real, no es así. ¿Listo? hay, Entonces, per- ustedes hay se dan perros cuenta, muy entendidos. si ustedes se dan cuenta, los animalitos sí entienden. Cuando, por ejemplo, ustedes consienten a un gatico o un perro, ellos demuestran que entienden, ¿cierto? Entonces, sí entienden, pero cuando hablamos de que ellos claramente no hablan y no tienen como tal esa personalidad que se ve en las fábulas. ¿Listo? Como ustedes han visto claramente toda su vida, introducción, desarrollo y conclusión o inicio, nudo y desenlace. ¿Listo? Es prácticamente lo mismo. Vamos a continuar con el segundo, que es un texto expositivo. ¿Listo? Vamos a mirar de qué habla y cuáles son las características principales. Entonces, se escucha un ruido en el fondo. Cuando hablamos de un texto expositivo, claramente se está explicando un tema, se está explicando un problema, una situación y demás. ¿Listo? Entonces, también pertenece como tal a un texto informativo. ¿Alguien me dice qué puede ser un texto expositivo? Algo que Es que expone algo. expone una cosa, pero y puede tener pruebas de ello y sobre algún tema. Pues y lo explica delante de varias personas a través Bien. del internet o personalmente. Ok, si ustedes se dan cuenta, expositivo, llévenlo a la palabra exposición, ¿cierto? Yo creo que alguna vez en la vida a ustedes les han puesto a hacer una exposición, ¿sí? Sí, Cuando ustedes hablan o tienen una exposición, ustedes hablan o explican un tema en específico. Entonces, Hablan. ambos. ¿quién habló que no entendí? No me di cuenta quién habló. ¿Estaban preguntando algo, chicos? Nicole, profe, Nicole Dayano. No interrumpan así, listo, porfa. Ok, bueno, no hablo más. Ok, listo. Entonces, cuando ustedes les hablan de una exposición, claramente ustedes están explicando un tema en específico. Entonces, si yo les digo, bueno, vamos a hacer una exposición sobre el cuento. Entonces, claramente ustedes empiezan a investigar en internet qué es un cuento, cuál es la estructura del cuento y todo lo que tiene que ver con el cuento, ¿cierto? Entonces, aquí lo único que tú estás dando es información sobre el tema que escogiste
o del tema que vas a hablar. ¿Listo? Entonces, la pregunta que responde el texto expositivo es ¿por qué es así? Entonces, bueno, ¿por qué es así el cuento? ¿Qué tiene el cuento en específico? ¿Qué tipos de cuentos hay? ¿Listo? Tú simplemente hablas de un tema sin dar, ojo ahí, sin dar tu opinión personal. ¿Listo? Ya cuando damos nuestra opinión personal es otro tipo de texto que ya vamos a ver más adelante. Pero en el expositivo lo único que ustedes hacen es dar la información. ¿Listo? Solo dar la información. Pero, profe, entonces, por ejemplo, cuando un personero va a hacer propuestas, esas son de su opinión personal y entonces se los pone a los salones. Ahorita miramos qué tipo de texto puede ser, pero esto tiene que ver con el discurso. ¿Listo? Recuerden que hay discurso oral y hay discurso escrito, pero eso ya iría con otra temática. Ahorita vamos a ver si hay algún texto que se puede relacionar con el discurso que pues todos los años ustedes escuchan de los personeros. ¿Listo? Entonces, igual que en el texto narrativo, en su estructura tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Listo. Continuamos con el texto argumentativo. Ahora sí, el texto argumentativo claramente, tú hablas de un tema en específico, ¿cierto? Pero tú das tu opinión. Si se dan cuenta, aquí dice, analiza y expresa opiniones. ¿Listo? Entonces, claramente tú aquí puedes hablar, por ejemplo, del cuento, pero tú puedes decir si el cuento es bueno, es malo y por qué. ¿Listo? Entonces, aquí sí tú resuelves la pregunta de qué pienso yo sobre lo que estoy hablando. ¿Listo? Cuando tú hablas de un texto argumentativo, tratas de que la persona que está leyendo tu texto se convenza de que eso es malo o de que eso es bueno. ¿Listo? Entonces, ¿quién me da un ejemplo de un texto argumentativo? ¿Qué se les viene a la mente? Profe, Dime. un texto argumentativo es el que como que analiza algo y eso es como la teoría propia de una persona. Por ejemplo, por ejemplo, para tal persona esto es tal cosa y aquello. Por ejemplo, que por tal motivo no se debe hacer esto para esa persona. Esto argumentativo puede ser cualquier teoría. Ok, por ejemplo, el tema de comer carne. ¿Listo? Ah, El tema de comer carne. Entonces, de los que están aquí, ¿quién está de acuerdo en que comer carne es bueno para la salud? A ver, pues yo Yo digo no. que comer carne es bueno siempre y cuando uno no se exceda, porque, por ejemplo, no tomarse una copa de vino no es malo, pero en exceso sí, y comer mucho también puede ser perjudicial para la salud. Entonces, dependiendo de cómo sea uno. listo, totalmente. Daniel, cariño, hay que dejar hablar a tus compañeros, ¿listo? Porfa. Cuando yo les digo levanten la manita virtual, levántenla y yo les doy la palabra, porque a veces no se está dejando hablar a los compañeros. Profe, a mí no me sirve la cámara. Pero es levantar la mano virtual. En la parte de abajo te aparece algo que dice, ay, perdón, espérenme un momento y ya les digo. En las reacciones. Tú le das ahí en redacción y te aparece como una manita aplaudiendo, dos manos aplaudiendo y una manita así como con el dedito alzadito. ¿Listo? Entonces, Señora, gracias, profe. entonces, Jimena, ¿tú estás de acuerdo con que comer carne es bueno? Sí, señora, pues digamos que sea bajo de grasa y no sea así, digamos, asada, porque pues asada trae como, pues, como que lo hace engordar a uno y pues es como malo. Entonces así, baja de grasa, me parece buena. Dices que es bueno comer, pero claramente que la carne no tenga mucha grasa, ¿listo? Alguien que me diga que no esté de acuerdo, que diga que comer carne es malo. Alce la mano, por favor. Yo, profe. Ángel. Yo digo que sí hace bien porque la carne tiene proteína.
y pues lo ayuda a uno a crecer y más fuerte. Pero tampoco hay que excederse. Ok, bien. Alguien que diga que no, que diga que es Profe, mal. yo, Dale, profe, dale, yo también pienso lo mismo, que la carne es como más o menos. Yo digo que por ahí en un 30% le ayuda al cuerpo para mí, ¿no? Porque Ujú. claramente para mí es más saludable los vegetales, pero si la carne le quitaran toda la grasa, yo diría que es saludable en un 45%. Entonces, por eso digo que es más o menos saludable si uno tiene control de la carne. Como dice el dicho, la miel no es buena, pero no tanto. Ok, entonces chicos, no sé si ustedes se dieron cuenta que claramente todos los que hablaron tienen una opinión diferente de por qué la carne es buena y por qué la carne es mala. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se habló de un tema en específico, el cual, ¿cuál es? ¿Cuál fue el tema? La La carne. carne. Carne, ¿cierto? Y si ustedes se dieron cuenta, frente a ese tema surgieron varias opiniones. Claramente, cada quien da su opinión para convencer o persuadir a la persona que lo está escuchando. Entonces, por ejemplo, Jonathan nos decía que los vegetales también son buenos. Entonces, alguno de ustedes de pronto pensó, sí, yo creo que también los vegetales son más saludables de pronto que la carne, ¿cierto? Cuando se da un punto de vista, lo que se está tratando de decir o hacer es convencer a la persona que te está escuchando o que te está leyendo. ¿Listo? ¿Hasta hay dudas, preguntas sobre qué es un texto argumentativo? No, No, señora. señora. Ok. Entonces, en la No, estructura señora. encontramos la introducción, que serían las ideas principales. Entonces, por ejemplo, la carne es buena y la carne es mala. Después irían las argumentaciones, el por qué la carne es buena y por qué la carne es mala. ¿Listo? Y por último, iría una conclusión. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes dijeron, la conclusión sería que claramente la carne sería buena si se consume sin exceso, ¿cierto? Claramente bajándole o quitándole los pedacitos de grasa y también combinándola con vegetales. Esa sería la conclusión. Entonces recuerden, primero la introducción, que son las ideas, después argumentas por qué es bueno y por qué es malo, y por último concluyes. ¿Listo? Hasta ahí, dudas, preguntas sobre la estructura del texto argumentativo. No, señora. Profe, Dime. que a Mayra no la deja entrar y que ya reinició el computador y que nada. Ay, cariño, dile que siga intentando, ¿listo? Si puede, por favor, Profe, reiniciar el dispositivo, apagar o prender el módem. Pero que siga intentando, que igual si puede, yo la dejo ingresar, ¿listo? profe, Dime, Daniel. pues yo creo que a ver, la carne no es ni buena ni mala, como el cuchillo. Un asesino lo usa para matar gente, pero un cocinero lo usa para cocinar. Entonces depende de cómo uno lo use, es bueno o malo es Para malo. el ser humano. Muy bien, Daniel. Eso es lo que tú estás diciendo, es muy importante, porque Profe, sí, ajá, si ustedes la consumen en exceso, puede ser mala. Pero si ustedes la consumen normal, ¿cierto? Que no sea en exceso, Con sino que moderación, profe. moderación, muy bien, Dylan. Si ustedes se dan cuenta, no puede llegar a ser mala. Todo depende de qué. de saber Eh, manejarla esta, de saber De, manejar el cuchillo. o, del o del manejamiento que se le da como tal, ya sea la carne, el cuchillo. Son muchos, pero todo depende de la persona, ¿cierto? Todo depende de cómo uno haga las cosas. ¿Listo? Continúa. Profe, Dime. ¿no se ha escuchado el tema del que es muy interesante, un tema, el canibalismo? Sí, sí lo he escuchado, pero canibalismo en humanos o en animales. Ustedes saben que en animales sí existe. En humanos. Pues eso es un tema muy delicado. Pero sí, sí lo he escuchado. Si algo más adelante podríamos hablar de eso, ¿listo? A ver, entonces, característica principal del narrativo, ¿quién me la dice? Característica principal del
texto narrativo? Jonathan. En la narración. El nudo y el desenlace son las características principales del No, texto narrativo. muy bien, nos dice aquí Dana Ospina, cuenta una historia. El narrativo siempre nos va a contar una historia sobre alguien, sobre algo, ya sea una historia imaginaria o real. ¿Listo? Característica del expositivo. ¿Qué hace el texto? Pues exponer un tema importante. Exponerlo, ¿cómo cambiarías la palabra exponerlo? Explicarlo. Muy bien, Jonathan. Explicar un tema en específico, como dice Daniel, sin dar opinión personal. Tú lo explicas, pero no brindas tu opinión personal. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con el argumentativo. ¿Cuál es la característica principal del argumentativo? Permítanme, ya les doy la palabra. Nicole Sofía Jiménez. Que uno da su propia expresión hacia eso. Tú das tu opinión propia hacia un tema en específico, ¿cierto? ¿Para qué das tu opinión? ¿Tú para qué das tu opinión? Para responder una pregunta o algo así. Sí, pero ¿tú qué quieres causar en el lector o en la persona que te está escuchando? ¿Que sé qué? Profe, ¿cómo era la pregunta? Tú claramente das tus opiniones sobre un tema en específico, claramente argumentas, pero ¿para qué das tus argumentos? Para explicar o yo entiendo, para explicar lo que yo entiendo. No explicar, sino para convencer a la otra persona. ¿Listo? Entonces, si tú tienes un texto argumentativo sobre por qué hacer ejercicio es bueno para la salud, ¿cierto? Así es el título. Entonces, tú estás tratando de convencer a la persona que te escucha o que te lee de que hacer ejercicio es bueno para la salud. Pero eso tiene que ver con tus argumentos, con tus opiniones y demás. Siempre es para tratar de persuadir o de convencer a la persona que te está escuchando o te está leyendo. ¿Listo? Nos dice Daniel, argumentar algo bueno o malo sobre algo para tratar de persuadir al público de que eso es bueno o malo. Por esto o lo otro, dando tu opinión personal y teoría. Claro, chicos, es muy importante lo que dice Daniel. Ustedes dan sus opiniones, pero tienen que basarse en argumentos o en información verídica. ¿Listo? Entonces ustedes en un texto argumentativo no pueden decir, es que yo pienso que el ejercicio es bueno porque sí, y porque sí. No, sus argumentos tienen que ser soportados con teoría. Entonces, porque las investigaciones han recogido la siguiente información, siempre tienes que argumentar o tener unos argumentos que sean verídicos. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver. ¿Hasta ahí dudas o preguntas sobre narrativo, expositivo y argumentativo? No, No, ¿profe? señora. Listo. ¿Profe? Dime, Jonathan. Le envió un mensaje. Una pregunta, le envió un mensaje. Permíteme un momento. Digamos que el texto puede ser claramente, sería argumentativo, pero si no convence a la persona, de igual sigue siendo argumentativo, ¿listo? Porque el texto que da opiniones o argumentos es argumentativo, ¿listo? Entonces, si no convence, pasa a expositivo, no, sigue siendo argumentativo, ¿listo? Tenemos el texto descriptivo, ¿listo? Entonces, en este texto, como lo dice el propio nombre, se utiliza para describir, ya sean procedimientos, ya sean situaciones, direcciones, cómo llegar hacia este lugar, cómo se arma ese juguete, cómo hago la maqueta, cómo entro a Zoom, ¿listo?
siempre se describe algo, paso por paso, ¿listo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un texto descriptivo? A ver, ya les doy la palabra. Ligen. Profe, no sé si así sería bien como las características de alguna persona. No, tú describes algo. Bueno, aunque tú puedes describir la apariencia física de alguien. Sí, profe, Si es, pues, si es eso, entonces tiene pecas, tiene color clara, ojos azules. Sí, muy bien, Ligen, podría ser. ¿Qué otros textos descriptivos conocen ustedes? Yo creo que todos alguna vez en la vida, o ya sean sus acudientes, han comprado un electrodoméstico. No sé, de pronto. Siempre cuando tú compras algo nuevo, ¿trae qué? Trae un libro que es un qué. Unas instrucciones. Unas instrucciones, es un manual de instrucciones. Si ustedes abren esos libritos, ahí tienen paso a paso, nos describen paso a paso cómo es el procedimiento para armar algo o para hacer funcionar algo, ¿listo? El manual de instrucciones también es un texto descriptivo. ¿Alguien más conoce otro tipo de texto descriptivo? En el de escribir un lugar que, por ejemplo, señora, le hacemos una oferta en un lugar y le escriben todo. Ok, bien. Aquí Daniel también nos dice cuando escuchamos una noticia y nos describen cómo sucedió ese acontecimiento. También puede ser. ¿Listo? Siempre Para nos escribir mensajes. o Yo nos también tengo una cuando describen, o sea, cuando hacen el paso a paso, digamos, de alguna receta o del producto, cómo se echa. Muy bien, Mariana. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un postre, queremos hacer una torta, cualquier cosa también podría ser un texto descriptivo porque, como dice el mismo nombre, nos describe poco a poco cómo se hace algo. ¿Listo? Entonces, ¿Profe? un momento. Chicos, si ustedes van a preguntar algo, por favor, preguntas que sean acordes al tema del cual estamos hablando. ¿Listo? Si hay preguntas que sean aparte del tema, entonces esperamos hasta finalizar y me las preguntan. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, sigue prácticamente la misma estructura que se tiene para el narrativo y para el expositivo, el cual es la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Listo? Se sigue prácticamente la misma estructura. ¿Hasta ahí dudas o preguntas sobre el texto descriptivo? yo, profe, yo tengo No, señora. digamos, si yo leo un libro, ¿sí? Entonces tú me dices, descríbeme ese libro y yo te cuento cuál es la historia de ese libro. ¿Eso sí es un texto descriptivo? Describir como una historia. Sí, podría llegar a ser porque tú estás contando bueno, qué es lo que tiene el libro, cómo es la historia. Sí, podría ser. Ah, bueno, profe, gracias. Digamos, es como un resumen de, digamos, así como dijo Lige, es como un libro que acabé de leer y tú me dices, descríbeme un poquitico de él. Entonces, Oh, digamos, uno dice como un poquitico el resumen. Y el libro es descriptivo y también narrativo porque narra una historia y a su vez describe qué hacen los personajes dentro de ella. muy bien, Daniel. Sí, me quitaste la palabra de la boca. Muy bien. Listo. Continuamos entonces. Ahora vamos con el texto instructivo, que es, chicos, es muy parecido, perdón, es muy parecido. Ahora no me deja. Ay, perdón. Ahora no me deja abrirlo. Permítanme un momentico. Estábamos en el descriptivo, ¿cierto? Ahora vamos con el instructivo. Son muy parecidos, chicos, son muy parecidos. ¿Por qué? Porque también se describe o se presenta paso a paso de cómo se realiza algo, ¿listo? Entonces prácticamente es como si hablaran de lo mismo. Entonces, cuando hablamos del instructivo, como lo dice el mismo nombre, son esas instrucciones que se brindan.
Entonces, ahí sí podemos hablar, como lo decíamos hace un instante, sobre los pasos o los manuales de instrucciones que traen los juguetes, que traen los electrodomésticos, cualquier objeto que nosotros compremos nuevo. La pregunta que se responde es ¿cómo se hace? Entonces, aquí también podríamos hablar del tema de las recetas. Entonces, ¿cómo se hace un ponqué? ¿Cómo se arma, no sé, ese muñeco? ¿Cómo se hace funcionar esa nevera? Y demás. ¿Listo? Como estructura, encontramos la introducción, que sería como del tema del cual tú vas a hablar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo armar, a ver, cómo armar el comedor? ¿Listo? Y lo siguiente que iría son las instrucciones. Entonces ya tú empiezas a decir, bueno, paso número 1, paso número 2, paso número 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? No, señora. ¿Ustedes cuál creen que sería la diferencia del descriptivo y el instructivo? ¿Ustedes creen que en el Que descriptivo se hace así? Bueno, podría ser paso por paso, paso 1, paso 2, paso 3. el descriptivo describe las instrucciones, pero el instructivo le muestra mejor cómo hacerlo, la manera. A veces puede ser en dibujos, ahí dicen las instrucciones, y el instructivo es que le dice que haga esto. Claro, el instructivo se hace un poco de manera ordenada y más específica, entonces te lo hace de una manera muy, a ver, ¿cómo se le dice a eso? Como desmenuzada. Entonces te dice paso a paso para que se entienda de una mejor manera. En cambio, el descriptivo a veces no es necesario que se diga paso por paso, sino simplemente te describe. Ya el instructivo es un poco más desmenuzado. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas sobre el texto instructivo y el descriptivo? No, Señor. profe. Listo. Continuamos entonces. Cuando tengan dudas, preguntas, interrumpan. Me diga, profe, tengo una pregunta, listo, pero no se queden con la duda. Y por último tenemos el conversacional. ¿Listo? ¿Qué se les viene a la mente cuando les dicen conversacional? Que no sea lo que aparece ahí escrito. Pues conversacional cuando uno conversa o dialoga con alguien, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Es Profe, como una, Pues por lo que suena, digo por lo que suena. es hablar una, mamá una, o algo así. Conversación. muy bien, es una conversación, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen, no sé, una conversación, les pongo el ejemplo en inglés, yo los pongo a que ustedes practiquen y se aprendan una conversación en inglés. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esa conversación aparecen los diálogos de en qué momento habla esta persona, qué es lo que dice, en qué momento habla la otra y qué es lo que dice, ¿listo? Este es muy fácil, chicos, y la pregunta que se resuelve es, ¿qué se está diciendo? ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la estructura es introducción y desarrollo. Entonces están los turnos conversacionales, que es cuando ustedes ven como el guión. ¿Listo? Entonces, primero habla Juanito, después habla Pepito, después Juanito y Pepito, y así. ¿Listo? Y por último se da una conclusión. Entonces, después de que se conversa algo, siempre se llega a concluir algo. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a hablar de cuándo vamos a volver a clases presenciales, ¿cierto? Entonces todos dan sus opiniones, todos dicen cuándo, y al Señora, final se llega a una conclusión, ¿cierto? Donde se dice cuál es el día en que vamos a volver a las clases presenciales. ¿Listo? Cuando ustedes tienen una conversación, la mayoría se hace para llegar a un, ¿cómo se le diría eso? Como para llegar a un compromiso, para llegar a algo que se va a hacer. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas sobre el texto conversacional? no, señora, profe. ¿No? Ok. Señora profe, Listo. Chicos, entonces permítame un momento.